Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos. Muchísimas gracias por venir. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero bueno, no quiero pasar como por una ronda de agradecimientos de una manera como de estas rutinarias. Y la verdad que pensando en qué podía decir hoy y como expresar realmente lo agradecido que estoy a todas las personas a las que lo estoy, no paraba de recordar que como que estos meses, cuando he estado hablando de estas jornadas a diferentes personas, lo primero que decía era lo contento que estaba realmente y lo satisfecho que estaba con el cartel que habíamos formado, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero agradeceros a vosotras, a Marta, Ana y a Maggie, también como a las artistas que estarán mañana aquí conversando y participando en la Code Party. Nada, estoy muy satisfecho de las personas como tan interesantes y tan creativas que hemos conseguido reunir estos días y en particular pues me siento muy contento de la mesa redonda que tengo el honor de moderar hoy. La verdad que no me podía haber imaginado como un mejor line-up. Con todo esto también el agradecimiento creo que más sincero viene con mi compañera Ares Bordes, que moderará la mesa de mañana, con quien he coordinado estas jornadas y a la cual pues le tengo mucho que agradecer. Por último, bueno, no es por último, pero también quiero agradecer al Círculo por acoger y promover estas jornadas. Creo que a nadie se le escapa, ¿no? Y quizás ahora vuelvo sobre ello, quizás como la ironía o la provocación de hacer una mesa redonda sobre la rave y las culturas del baile en una sala, ¿no? Como tan aparentemente majestuosa como esta, ¿no? Bueno, la realidad es que desde el Círculo siempre, ahora mismo más, hemos tenido la voluntad de, primero, demostrar como ese aura de supuesta solemnidad, pues en ocasiones nunca ha sido del todo cierta, ¿no? Y que en esta casa pues el goce, la fiesta y el baile han sido siempre pues partes fundamentales, ¿no? de la institución, ¿no? Eso es algo que nuestra directora de exposiciones, ahora que hemos cumplido 100 años, el edificio cumplía 100 años, Laura Manzano, así lo expresó, ¿no? en la inauguración de la exposición, que ahora está en la Casa Goya, como el ocio, como la fiesta, siempre ha sido pues, una de las piedras fundamentales de esta institución. Y por último, pues bueno, agradeceros a todos y a todas por acudir y espero nada que algo de lo que escuchéis hoy y de lo que hagamos mañana pues os pueda resultar de interés. Antes de pasar a presentar a las ponentes de nuestra mesa, bueno, esta aparente provocación que decía, ¿no? Me conduce a la pregunta que acoge esta conversación, ¿no? Que es aquella con la que Mackenzie Wark abre su libro de Raving, recientemente publicado por Caja Negra y epilogado por Marta, que está aquí. Y es esa pregunta de ¿quién necesita una rave? Claro, lo primero que nos pasó cuando nos planteamos esta pregunta fue a qué nos referíamos por rave, ¿no? Un término que parece como tan abusado y ocasionalmente yo creo que confuso como en las conversaciones de hoy en día. Bueno, creo que esos límites difusos y en disputa son precisamente, ¿no? los que nos acogen y donde radican quizás las cuestiones que nos resultan importantes, ¿no? Que tienen que ver, creo, con la autonomía, con la identidad, con la colectividad, con sus límites, ¿no? Y también con sus aperturas. Y, por supuesto, también con la necesidad o no de pensar sobre la rave, ¿no? De por qué necesitamos o por qué queremos hablar o discutir en qué consiste y a qué necesidades responde. Pero claro, la pregunta en sí es, ¿no? Como decía, provocadora, ¿no? ¿Cómo una rave, una fiesta puede ser una necesidad? Claro, la frase concreta de Mackenzie al comienzo del libro es lo primero que pienso en una rave, que es interesante, ¿no? Que es lo primero que piensa, es quién la necesita y entre quienes la necesitan, quiénes pueden sostener el hábito. Parece como que en tiempos de aceleración, de saturación de información, de privatización del espacio, de mercantilización, ¿no? La rave, o al menos lo que creemos que sigue representando, pues parece, ¿no? como una necesidad no puntual, sino que debe ser sostenida o que merece ser sostenida. Con ello voy a dejar que sean ellas las que contesten a esta pregunta. Empiezo por Marta. Marta Chávez estudió filosofía y se especializó en el programa de estudios independientes del MACBA, coordina las actividades de la editorial Caja Negra, investiga, escribe y es programadora cultural. Es autora, como decía, del epílogo de Raving de Mackenzie Wark
y participó en el libro colectivo La potencia afectiva, deseo, cuerpos y emociones. También editó junto a María Ruido y Antonio Gómez Villar Working Death, escenarios del posttrabajo, donde escribió un ensayo, Confiad en la piedad química, que es el punto de partida de un libro que se publicará ahora próximamente con la editorial Cielo Santo. Ana Gorostizu es investigadora y escritora madrileña, estudió también filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y el máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en la Autónoma. Actualmente es alumna del máster en Teoría y Crítica de la Universidad Carlos III y trabaja como gestora cultural para distintas instituciones artísticas. Y en 2022 le concedieron las ayudas Injuve para la creación joven con el proyecto de investigación en arte sin órganos, que fue el libro que finalmente fue editado y publicado por la Caja Books en 2024. Y por último, Maggie Dávila, también conocida como Las Lindas Pobres, trabaja a partir de las prácticas artísticas de autoedición gráfica y sonora, fanzines, discos, cintas, libros, vinilos y ediciones, ¿no? Es curadora de programas de sonido, de cuerpos, espacios, objetos, como Sonido por Fricción, manuales de reparaciones y sonidos cósmicos en el MACBA, y autora del texto Una historia rota del tecno marrón. También presenta el radio show La ficción de la maleta de discos en Radio Relativa y con su proyecto Lindas Pobres pues, ha actuado en multitud de eventos y de festivales. Con todo os dejo ya con ellas. Creo que Maggie iba a comenzar. Y de nuevo, pues muchísimas gracias. Espero que os resulte interesante. Bueno, buenas tardes a todas, todes. Gracias, Pepe, por la introducción y a mis compañeras por compartir esta mesa redonda. Tal cual dijo Pepe, es un lujo, un gusto. Es muy apetecible poder participar en estos espacios, tener estos lugares para hablar. Si bien hablar de música y hablar de rave y no estar de rave y no estar escuchando música, pues es un desafío porque no es, el cuerpo no está en la misma predisposición y nosotros estamos acá como entre unas luces raras y tal, pero creo que es bastante necesario y que estamos como en un momento que intenta ser tan aplanador de todas las formas de estar juntas, y el concepto de libertad está en un momento tan de mierda que creo que está bien recuperarlo y que se abra esta pregunta, ¿no?, de quién necesita una rave y por qué bailamos. Bueno, en primer lugar, como dijo Pepe, yo soy Maggie, soy Las Lindas Pobres, que es mi proyecto editorial de fanzines. Y los fanzines en mi vida como método de producción surgen de la misma, de forma paralela a mi forma de investigar sobre la música electrónica. De hecho, en mi tesis doctoral inventé como una especie de formato fanzine de investigación donde hacíamos muchos fanzines sobre música electrónica porque las fuentes para investigar sobre la música electrónica no solo que son escasas, sino que por lo general están escritas en inglés por muchos hombres y muchas veces las protagonistas de las que queremos hablar pues no se han pronunciado por sí mismas. Entonces, bueno, el fanzine siempre tiene ese método de circulación de contenidos que creo que es un buen punto de partida para mí poder establecer un paralelismo entre el concepto de rave y fanzine. Me lo voy a traer a mi campo. Para empezar, lo iba a dejar para el final, pero voy a empezar por ahí para cambiar de lugar en el momento. Me lo traigo a mi campo porque es una buena forma de intentar dotar de sentido los conceptos y pensar en diferentes formas de socialización. Si bien, o sea, rave es equiparable a fanzine como algo que surgió en un determinado contexto, muy sesentero, punk, post-punk, fotocopiando, con otros medios de producción, de distribución, y creo que es súper importante entender el proceso de digitalización, de cómo afecta y afectó a la música electrónica en tanto la relación con la máquina y con la música digital, analógica digital. Creo que ese cambio está en los fanzines. Y entonces a mí me pasa una cosa, que es que como editora de fanzines,
muchas veces me he encontrado como pues con gente más fancinera preguntándome por qué hacíamos un evento de fanzines en una institución o por qué un fanzine estaba hecho con cierta cantidad de dinero. Entonces creo que bueno, que está bueno pensar cómo surgen las cosas, en qué contexto siguen, pero sería muy injusto que la rave se quedara acotada solamente a la zona autónoma temporal, al thatcherismo o a Inglaterra. Primero, el principal, voy a tratar de empezar por ahí, ¿no? Porque rave, cualquiera que piensa en una rave siempre va a pensar, ¿no?, en el verano del amor, en las raves de Castelmort, en esas raves que son más conocidas y sobre las que se ha escrito más. O sea, también eso me parece importante, ¿no? Porque estamos como en un momento en el que todas queremos escribir sobre música electrónica y tenemos que leer sí o sí esos textos y citarlos si queremos o no. Creo que un punto importante, ¿no?, los procesos de distribución de contenidos, la digitalización, pero hay algo simétrico en la autogestión y en la autoedición, que la pregunta sirve, ¿no?, para pensar en cómo agruparnos, cómo convocarnos y cómo distribuir esos contenidos, que creo que es lo que se sigue manteniendo de aquellas raves a pues unas fiestas más o menos autogestionadas, hechas de forma colectiva dentro del contexto de un club, que es donde podemos, ¿no?, ocupando unas cabinas, quizás algunas en unas naves, más o menos club, pero mis respetos a la gente que hace free parties y rave, pero no es de lo que voy a hablar, ni tampoco es lo que vivo. Yo estoy bastante más anclada a la música electrónica desde un lugar de trabajo. Estuve trabajando 10 años de manera irregular en la noche en Madrid y haciendo de forma paralela mi tesis, entonces pues ahí más o menos pude elaborar lo que yo llamaba fiestas fanzine, que en mi tesis, en el último capítulo, que es Marrón Fiestas del Mañana, intento pensar unas fiestas más o menos progre y hablo de la fiesta fanzine como de autoeditar contenidos en una cabina de tecno, ¿no? Entonces ahí pues surgen muchísimas luchas, ¿no? Es como... ahí tienes que traer, bueno, pues todos estos contenidos políticos que nos interesan en el mundo del arte contemporáneo, como enfrentarte en un club a una cabina coordinada por hombres, colectivos de hombres, programaciones de hombres, y entonces, punto número 1, ya tenemos como que empezar como a romper esos espacios. Entonces, la fiesta fanzine para mí ha sido una manera bastante rave de dinamitar estos espacios y de poder jugar. Ahora, pues la resistencia, por supuesto, no se puede quedar en una visión iniciática, sino que estamos como... ahora hay otro monstruo, ¿no? Ya no es el thatcherismo ni todo eso, ahora hay otro monstruo que es este como neofascismo que se dispersa con otros materiales, al igual que la música electrónica, ¿no? Es decir, como todo eso que nos invade a nivel político también son los mismos medios con los que hacemos fiestas, nos organizamos y las distribuimos. Pero creo que hay algo del espíritu irreverente de la distribución de contenidos rave cine que está más o menos presente en algunos tipos de fiestas que las que me gustaría observar. Y pensando un poquito a nivel más histórico, digamos, ya sea en estas fiestas ilegales o fiestas más o menos autogestionadas en clubes, lo primero que hay que pensar es que la rave, la acid house primero, por lo menos en Europa, encaja en un paisaje donde el sound system negro, es decir, el beat Babylon, le había aplanado social y políticamente el camino, ¿no? Es decir, que la rave no surge de manera espontánea, no hay una irrupción. Entonces me parece importante que ese surgimiento de las resistencias de vidas afrodescendientes insertadas en una cultura blanca es un origen que está bueno como para plantear la pregunta, ¿no?, de quiénes necesitan una rave, de dónde se originan esas rave y quiénes las originan, ¿no? Entonces yo pienso siempre en estos sound systems que dieron lugar a esto, ¿no? Entonces esa sería mi primera potencia rave, de por qué la necesitamos. Lo otro, así ya voy a entrar de lleno, es que creo que hay algo en estos tipos de fiestas que es como de alguna manera en algún determinado momento de nuestra semana bailar contra toda autoridad de forma colectiva es algo que yo por lo menos personalmente no consigo. Hay algo placentero, liberal y gozoso que por lo menos no consigo obtener en casi ninguno de los espacios de la vida diaria, día a día, que me parece que ahí empieza como la segunda parte de quién necesita una rave o por qué necesitamos estar de rave. Hablar de la rave tampoco es algo tan excepcional, ya hace 30 años que se viene investigando esto.
En Argentina, por ejemplo, durante la época de las dictaduras militares, el Indio Solari, el cantante de Los Redondos, hablaba de la idea de bailar hasta perder la forma humana en un momento de dictaduras. Entonces, digamos que esto de bailar contra toda autoridad es algo que estaba muy presente. Y si nos vamos más lejos, ¿no? Saliendo del rave y de toda esta cosa como más hype de los contenidos de la música electrónica, y saliendo de ahí voy a hacer un salto temporal. Si yo hablo de las músicas de mi continente, de Latinoamérica, durante las colonizaciones los quilombos eran espacios de personas que se agrupaban en las montañas, en zonas muy hostiles, y a través de la música y del sonido resistían a la orden colonial. O sea que es decir, como que si quisiéramos como jugar con el concepto, agruparnos y bailar de manera colectiva y legal es algo como superhumano que se puede socializar muy hacia atrás. Pero hay como una serie de componentes en este lenguaje performativo del rave y de la música electrónica que a mí me parecen bastante interesantes, ¿no? Como pensando en el espacio de baile como un espacio performativo, un lenguaje relacional que se construye a través de un montaje, y en ese montaje hay unos elementos que bueno, pueden ser, ¿no?, el bien rodearse, ¿no?, de con quién me voy de rave, con quién continúo esa rave, es decir, yo me puedo reunir obligatoriamente con unas personas con las que no estoy muy a gusto, quizás en una oficina, pero no en un chill out, ¿no? Entonces, bueno, ahí el bien rodearse me parece interesante. La sensualidad de las melodías, los ritmos de los graves, de los bombos, de la música techno y lo que eso nos produce en el cuerpo, que quizás creo que mi compañera va un poco más por ahí. Luego la disociación comatosa, es decir, ese es mi gueto químico, no sé, cada uno tendrá el suyo con su sindicato de químicos, pero creo que la posibilidad de la disociación comatosa en el cuerpo, de poder estar en ese plano suspendido, sin diálogo, en una rave durante una cantidad de horas, es algo súper valioso, ¿no? Comer altavoz tiene una fuerza placentera y a su vez reivindicativa, bueno, antiagenda, ¿no? Como que escapa de la vida sexopolítica del lunes a viernes, del sábado a domingo, que entonces en ese sentido necesitamos muchísimo la rave. Es como, estamos en un escenario de vida en el que la publicidad ya se nos metió hasta en la cama a las 12 de la noche cuando estás tratando de cerrar los ojos y descansar, tenés ahí como un programa pensado para que vos pienses en una liposucción o no sé qué. Entonces creo que poder ir de rave y estar en otra onda, fuera de eso, está buenísimo. Por eso también necesitamos las raves. Y ahora voy a hacer como otro salto, así de mis notas de quién necesita una rave. Estaba pensando, ¿no?, en esta charla y me fui al trabajo de Vinka Petersen, que es una fotógrafa que estuvo muy presente en Reino Unido en los 90, 2000, y ella tiene un trabajo que se llama Riot and Raves, y son todo constelaciones. Es muy interesante su trabajo, los invito a mirarlo. Son todas constelaciones que ella monta durante algunas exposiciones con fotos de disturbios con la policía y de raves, ¿no? Y entonces, como, bueno, mis respetos a los travelers y a la gente que se manifiesta contra la policía, ¿no? Y hay algo que yo encuentro en el trabajo de ella que me gusta y que me parece que lo podemos como también poner sobre la mesa porque es interesante que se sostenga socialmente, que es como la idea de la euforia y la opresión, ¿no? Que son cosas que están ahí como muy cerquita y muy presentes en la violencia del cuerpo. Y si miramos, ¿no?, las respuestas policiales, los opresores se toman muy en serio, como unas personas jóvenes se juntan y saben resistir bailando. Ahí hay como una cierta forma de rebelarnos con armas sónicas dentro de una guerra sónica en la que vivimos. Pero hay unas armas bastante independientes y autogestionadas sobre cómo organizarnos y cómo vivir durante ese tiempo que estamos de rave, que también creo que es súper importante, ¿no? La rave viene a ser una gran ola masiva que tiene que inspirarnos, ¿no? Ese sería como un cuarto deseo rave o tercer cuarto, ¿no?, de esa herencia social o socializante que ha tenido la rave. Luego, por otro lado, me interesa también así nombrar como fuentes que me gustan a mí para pensar esto, por si a alguien le interesa o desde dónde elaboro. El teórico José Esteban Muñoz, que ha escrito mucho sobre la performance, él era cubano y escribió sobre este lenguaje performativo que a mí me parece que hay en la rave.
Y él dice una cosa bastante interesante, que es como que dentro de una comunidad de baile no es que todas nos volvemos una misma nación, ¿no? Sí, pero dice que se dan otras formas de individualidad. Entonces, en este momento donde como es tan imperante el deseo de la narrativa de la individualidad y la autorrealización y todas esas cuestiones que a mí me ponen bastante nerviosa, porque creo que lo más lindo de bailar es que bailamos con, ¿no? Y entonces ahí también, bueno, hay un doble juego que también quería abrir, porque voy a abrir muchísimas ideas. Este juego de que lo subversivo no es bailar juntas, ¿no? Sino saber que con la persona con la que bailamos estamos y convivimos y también tenerlas en cuenta. Yo la verdad es que como que si me posiciono como mujer latina migrante, no soy feliz en una pista de baile por sí. Puedo tener un mal viaje muy rápido, depende con quién baile, cómo me traten en la puerta, si me piden el DNI y en ese momento tengo un DNI que me permite estar en Europa. Bueno, son un montón de cuestiones que afectan a mi cuerpo y que me parece que son importantes también de pensar en este bailar con y en esta forma de individualidad subvertida que se da en la pista de baile. Es decir, también me gusta esta idea de las migrantes y las precarias en la pista, de la rave, no del club tradicional. Me gusta que podemos decir estamos aquí y no somos esto, ¿no? Eso es un momento que está bueno, podernos diferenciar de otras cosas. Hoy estoy aquí, ¿no? Y me gusta la idea de que la rave puede ser algo que necesitamos, o sea, ¿quién necesita? O sea, que puede ser una necesidad en ese aspecto, ¿no? Para decir, esto es una narrativa, bueno, más o menos popular, queer, etcétera, serían como un quinto deseo, ¿no? Siempre en esta idea de la rave hay como un conflicto en curso contra el establishment y esa vida moralizante de que cuando una cuerpa puede entregarse al goce o a lo gozoso de la vida, ¿no? Eso es algo que está muy observado, que está muy en cuestión y que tiene que ser interpelado, ¿no? Nuestra posibilidad de bailar donde quiero, como quiero, libremente. También me parece como un momento importante y delicado de pensar en la libertad. En Madrid en este momento hay un montón de colectivos que están intentando hacer algo por fuera del club más mercantilista, de mercado, pero sin embargo me pasa que observo que no dejan de ser colectivos de chicos. Esto ya lo dije antes, pero lo quiero decir. Por más que tienen unas intenciones súper claras y explícitas en sus eslóganes de no queremos comportamientos racistas, machistas y todas estas cosas, sin embargo no dejan de ser grupos de chicos y que no haya ninguna chica decidiendo quién pincha, cuándo, contratada, a la que se le paga un sueldo. Todo eso me parece que es lo que hace que algo sea una rave o no. Es decir, que haya como una capacidad de trasladar esos ideales progresistas, antirracistas o feministas a un espacio de trabajo de club y de coordinación. También me parece que es una necesidad de la rave y de las personas que necesitamos la rave, o sea, ¿no? Como rave, como este concepto político que tiene la capacidad de interpelar ese establishment. Por último, saliendo, ¿no? de esta forma explícita e insistente que estoy haciendo de leer la rave o la música desde una forma política fácil de visualizar y un poco más de estandarte. Por otro lado, ¿no? Ya yéndonos hacia el sonido, creo que mi quinta o sexta deseo rave, de necesitar la rave o de querer sostener a la rave como una necesidad, hay algo entre inmersivo y choqueante de quedarse picando en un bombo, bailando, ¿no? en la reverberación de una frecuencia sonora, mantenerse en un compás repetitivo, en una cascada de beats. Y creo que ahí hay algo súper rico que es lo contrario políticamente a la paralización, pero a su vez consiste en hacer lo mismo. Entonces ahí en esa contradicción, ¿no? De estar expectante al sonido, permeable al sonido, creo que hay en la rave una posibilidad de cohesión grupal que sigue un ritmo, de una gente que sin dialogar sigue un ritmo durante 5, 10, 20, ojalá 40 horas.
que es otro hilo narrativo de la vida en el que nuestros deseos de goce desordenado e inestable se abrazan, y se abrazan de una forma bastante amorosa y por fin, ¿no? en un más o menos éxtasis de estar juntas y que creo que merece un sostén. Bueno, vale. Muchísimas gracias a todas por venir. Haré otra ronda de agradecimientos porque siempre son insuficientes, ¿no? Pero muchísimas gracias a Pepe por la invitación, por la organización, además de estas bellísimas jornadas en las que vamos a tener muchas cosas que decir, y también a mis compañeras de mesa por estar aquí conmigo, ¿no? Yo he de decir que he preparado un texto pensando justo en esta pregunta, ¿no? De quién necesita una rave, y me voy más por mi ámbito, que es el ámbito de la filosofía y de lo teórico, que más igual por lo experiencial, ¿no? Por mis propias vivencias, que igual es algo de lo que podríamos acabar discutiendo después, si os apetece, por dónde podemos llevar la conversación, ¿no? Entonces, a la pregunta de quién necesita una rave nos podemos acercar de muchas maneras. Su respuesta, en cualquier caso, tiene que ser necesariamente corporal o sensible. Entre nosotras tres, al final, vamos a tratar de ofreceros una o varias propuestas, pero tal y como defiende Mackenzie Ward en su libro de Raving, la rave es una práctica. La necesitan los cuerpos y sus acciones no están sujetas a ser conceptualizadas o incluso a veces descritas por medio de la palabra. Dice François Bonnet, filósofo y compositor francés, en un libro que se titula La música por venir, que la música es muda, no tiene una narrativa, carece de lenguaje, porque la música es en realidad un acontecimiento, ¿no? La música no son sus partituras, sus normas o las notaciones que conocemos, sino algo que sucede cuando las condiciones de apertura sensible y sonora son las adecuadas. Lo mismo sucede con la fiesta, que nunca es una celebración per se, sino que es un acontecimiento de apertura comunitario. Voy a seguir tratando de atender a esta pregunta, ¿quién necesita la rave?, con todo el aparato conceptual que me acompaña y sabiendo que esta es una cuestión que me supera en palabras y que inevitablemente cuando termine de contaros todo lo que sé quedará todavía muchísimo por decir. Y este pequeño disclaimer al final es una llamada a que vosotras mismas tratéis de experimentar esta respuesta con vuestros propios cuerpos, ¿no? Que averiguáis si vosotras sois una de esas que necesitan las raves. Pero bueno, por lo menos seguimos aquí y tengo la palabra y tengo que seguir hablando, ¿no? Podríamos empezar analizando esta cuestión de la corporalidad y empezar por plantear qué cuerpos son esos que quieren las raves y la música electrónica. No son cuerpos cualquiera, sino que son cuerpos que florecen en las indeterminaciones temporales de la música y de su festividad. Cuerpos que necesitan la noche, o más bien que la desean. Pensemos que al final el deseo no es otra cosa que una respuesta ante la necesidad. Dame porque lo deseo porque lo necesito. ¿Cómo o qué desean los cuerpos que necesitan la rave? ¿De qué manera actualizan este deseo? La cuestión del movimiento es un eje que comparten todas estas preguntas que he ido haciendo, entendiendo que en la rave nos movemos fuera de la temporalidad lineal del trabajo y el espacio normativo en el que se da nuestra vida. Es ahí donde reside su potencial político y donde la respuesta a la pregunta de quién necesita una rave produce destellos liberadores que nunca están exentos de contradicción. Estos movimientos no son independientes a los del baile ni a los de la música, son movimientos nómadas que podríamos colocar primero en el desarrollo de una música electrónica de baile. Una música que mueve cuerpos humanos fuera de su historia y de su tiempo para llevarlos hacia un espacio de liminalidad maquínica. Como todas ya sabemos y además hemos comentado, ¿no? Las raves al final son fiestas autogestionadas de música electrónica que se suelen desarrollar alrededor de las ciudades en puntos limítrofes que podríamos definir como espacios basura. Naves industriales, edificios abandonados, hangares, bosques, centros sociales ocupados, playas, son algunos de los lugares preferidos para organizar estas fiestas que al final están necesariamente alejadas del circuito comercial del ocio nocturno.
Yo he hecho una pequeñita genealogía e historia de las raves, por si alguna de vosotras es algo que desconocéis, ¿no? Ya me había mencionado el verano del amor, ¿no? Digamos que el verano del amor fue un suceso en Inglaterra en 1989, que bueno, digamos que coincide con la popularización del acid house y el consumo de éxtasis, ¿no? en una especie de gran explosión festiva que se produce en Inglaterra. Tras la apertura de la M25, que es una autopista orbital que rodea Londres, la juventud británica empezó a tomar las afueras de la capital para expandir sus fiestas y sus afters, que cada vez estaban más perseguidos por la policía. Querían, o más bien necesitaban, que sus celebraciones duraran más horas, incluso días, para acompañar el consumo de estupefacientes que condujo paulatinamente a la aceleración y a la fragmentación de los ritmos musicales. Pero había aquí un deseo nomádico de autogestión, ¿no? El huir de los clubes que estaban obsoletos para llevar al límite algo que brillaba en el interior de la música que pinchaban los DJs. Se sale de la ciudad entonces para triturar el cuerpo con una música de tiempos dispares. Se sale de la ciudad, territorio que condensa todas las fuerzas de extracción y consumo capitalista, para que el cuerpo conecte con otros flujos, otros deseos, en fiestas organizadas por colectivos normalmente politizados, en las que no siempre es necesario pagar entrada, pero en ocasiones sí. Hay entonces un movimiento que busca fundirse en una masa danzante de cuerpos a través de diferentes formas de desterritorialización. Una con respecto a los lugares en los que se desarrolla la vida, otra con respecto a la legalidad. Una en el plano de la consciencia individual, otra en el plano de lo musical. Una con respecto a la experiencia del tiempo y otra en el plano del deseo. La rave, por tanto, es una experiencia de la liminalidad. La centralidad del movimiento recoge un potencial político emancipador en el sentido en el que nos une en colectivo para ponernos en marcha y tomar el espacio público con una situación construida, pero no nos dirigimos hacia ningún lugar ni tampoco hay un programa concreto. El movimiento acaba cuando se para la música y necesitamos reterritorializarnos, es decir, volver al espacio-tiempo en el que vivimos habitualmente nuestras vidas. Todas las bacanales tienen un fin. Encuentro que hablar de estos movimientos específicos de la fiesta supone a veces que olvidemos que el potencial de la rave está dentro de la música y es inexplicable sin ella, que en la música ya estaba este germen desterritorializador, posthumano, LGTB, antirracista, latente en deseos que encontramos ahora en la noche. Deleuze y Guattari atienden el estrecho vínculo que une la música y el territorio en varios capítulos de 1000 mesetas. Allí el territorio se define como la distancia crítica entre dos seres que queda marcada por efecto del arte o las materias de expresión. Lo expresivo, dicen, es anterior con relación a lo posesivo. Las cualidades expresivas o materias de expresión son forzosamente apropiativas y constituyen un haber más profundo que el ser. No en el sentido de que estas cualidades pertenezcan a un sujeto, sino en el sentido de que dibujan un territorio que pertenecerá al sujeto que las tiene o las produce. Esas cualidades son firmas, pero la firma, el nombre propio, no es la marca constituida de un sujeto, es la marca constituyente de un dominio, de una morada. La obra de arte sería, en primer lugar, cartel o pancarta, pero es, digamos, una forma de marcar las fuerzas del caos para ponerlas al margen del espacio de la vida. No todas las marcas territoriales, en cualquier caso, son suficientes. El sonido tiene una fuerza privilegiada, de acuerdo con Deleuze y Guattari, para reunir territorios, gracias a su capacidad intrínseca de movimiento. Las ondas que emite mi voz, por ejemplo, no dejan de moverse por el medio fluido del aire hasta que encuentran tal resistencia entre los cuerpos con los que chocan que se ven forzadas a parar. El territorio que dibuja mi voz es más amplio que el que puede generar un color que se pierde en la distancia, fijado en un objeto. En este sentido, la música como acontecimiento sonoro dibuja la forma del deseo con su imparable movimiento y conexión de heterogéneos, abriendo con el baile espacios afectivos que permiten el desarrollo de la vida para aquellas que no pueden desarrollar su vida en los espacios más normativos.
Sin embargo, estos lugares tienen una especificidad temporal muy concreta que también podríamos volver a definir como liminal, en el sentido en el que este espacio abierto por la música está condenado a desaparecer cuando irrumpe el silencio o aparece el ruido. Decía Jacques Attali en su libro Ruidos, ensayo sobre la economía política de la música, que la música, tal y como la entendemos en la tradición occidental, tiene un funcionamiento paralelo al del poder, porque crea problemas que puede resolver a través de la sublimación del ruido en algo placentero, devolviendo a la comunidad que la escucha una experiencia de reconciliación simbólica. Así, la fiesta en tiempos primitivos parecía servir para resolver conflictos entre la población asistente, que regresaba a la normalidad de sus vidas tras una experiencia de desenfreno controlado. Esto es únicamente posible si entendemos que la música, que es parte integral de la fiesta, tiene lógicas temporales propias que permiten la suspensión natural del tiempo. Podríamos llamar a esta temporalidad estética de muchas maneras. Jan Hersch habla de miniatura de eternidad, Deleuze hablaba de tiempo no pulsado o tiempo de Lyon y Mackenzie Wark habla de tiempo K. La fiesta, en cualquier caso, lleva a la disociación, ¿no? Ver el cuerpo desde fuera, con nuestros brazos moviéndose de lado a lado, guiados por algo que es ajeno a nosotras mismas. Nos cruzamos con otras personas, también disociadas, drogadas incluso, y tal vez eso favorezca nuestro estado de conexión con ellas, pero hay algo más, ¿no? Hay algo diferente. La temporalidad que constituía nuestra corporalidad y la separaba, la dividía, la clasificaba a través de sistemas exogenéricos y raciales, la forzaba a ser parte del ritmo fordista del trabajo, se deshace, ¿no? Durante una rave. Estamos de repente en un tiempo pegajoso, caliente, que es infinito, pero también es instantáneo. No es utópico, pero al menos es otro, es ajeno, y tal vez eso sea lo que nos interesa. Volvamos otra vez entonces a la cuestión de los cuerpos. ¿Quiénes son los sujetos que necesitan la rave? Para Wark, la máquina y su sonido no humano es lo que permite que los cuerpos queers como el suyo encuentren un lugar en la rave y hacer que el espacio sea suyo propio, a diferencia del de afuera. Y es que hay algo de abyecto en estos ruidos y en estos cuerpos, algo que los une en una matriz colectiva y sudorosa. Al leer a Attali hablar sobre el ruido y definirlo a grandes rasgos como un tipo de violencia que amenaza el equilibrio social por enfrentarlo directamente con la muerte, me resulta inevitable pensar en la categoría de lo abyecto tal y como la entiende Julia Kristeva. A partir del psicoanálisis lacaniano, Kristeva analiza la abyección como aquello que perturba y desestabiliza los límites de la identidad del sujeto. Es algo rechazado del que uno no se separa, dice en Poderes de la perversión, del que uno no se protege, de la misma manera que de un objeto. Extrañeza imaginaria y amenaza real nos llama y termina por sumergirnos. No es, por lo tanto, la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden, aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas, la complicidad, lo ambiguo, lo mixto. Nuestra subjetividad se funda sobre la conciencia del borde que separa sujeto y objeto. Sin embargo, lo abyecto señala el horror de la confusión entre esa exterioridad expulsada del cuerpo y su propia interioridad, evidenciando que es imposible realmente marcar un límite claro y estable entre ambos. Dice Judith Butler en Cuerpos que importan, recupera esta idea de lo abyecto para argumentar que en la formación del sujeto existe una identificación con el sexo normativo. Esta identificación se produce a partir de un rechazo del propio sujeto hacia aquello que no se ajusta a la norma sexuada o generizada, un rechazo que funda y amenaza la corporalidad del sujeto, puesto que lo abyecto construye el exterior necesario para delimitar quienes cuentan como esos cuerpos que importan y los que quedan fuera de la norma, ¿no? Los cuerpos trans, los cuerpos queers, los cuerpos intersexuales, los cuerpos no binarios, etc. Tanto el ruido, en tanto que es lo abyecto de la propia música, ¿no? como la abyección corporal de las que nos hablan Kristeva y Butler, muestran la fragilidad del orden al que pertenecen, lo inaceptable y lo aceptable en él. Hablan del tabú, de la animalidad, del sexo, del género, de la feminidad. No es de extrañar entonces que la música maquínica, la música electrónica, al estar compuesta fundamentalmente por fragmentos de audio repetitivos y descontextualizados,
ruidos alienígenas, como los llama Work, ¿no? Ordenados rítmicamente, vinculados a la música negra, canalizan esta abyección, lo encarnan y abren un espacio a otro repleto de posibilidades. Bailarla nos permite ponernos en devenir y dejarnos ser puro deseo, olvidar todo aquello que nos constituye para deshacer nuestros límites, que de repente son múltiples, ¿no? No es extraño entonces que las disidencias sexuales y raciales estén íntimamente vinculadas con los espacios en los que nació la primera música de baile electrónica y también ahora. La música al final es una anomalía y los cuerpos son también anomalías. La desterritorialización de la forma musical para introducir en ella el ruido es inseparable de la apertura de espacios en los que todas aquellas expulsadas de la definición del sujeto tradicional, que podríamos definir como el hombre blanco cis heterosexual, ¿no?, para que puedan fijar sus propias normas de comportamiento y apariencia. Existen peligros, claro, en desterritorializarse demasiado, por demasiado tiempo, en drogarse demasiado, en olvidar que el cuerpo requiere cuidados y descanso también durante el goce. Hay peligros menos físicos, pero también evidentes, que acechan todas las raves y las ponen en peligro de extinción, relacionados con la lógica extractivista del mercado y el auge de la ultraderecha. Todas hemos visto a algún nazi por ahí haciendo más que un saludo, ¿no?, en alguna fiesta y se nos han puesto los pelos de punta. El potencial político de la propia rave reside en sus asistentes, en sus organizadoras, sus DJs y el cuidado que le ponen a la escena. Como situación colectiva es bastante frágil y puede desmembrarse con facilidad. Pero pese a la posibilidad de su declive, necesitamos seguir yendo, necesitamos seguir bailando. Olvidarnos de la historia, la cultura y sus imposiciones que no hacen más que aplastar nuestros cuerpos para hacerlos encajar en categorías cerradas a las que realmente no podemos pertenecer. Su fuerza reside en su capacidad de sacarnos de ellas como si nunca hubieran estado allí, como si siempre hubiéramos estado bailando. Hola, buenas. Nada, repito los agradecimientos a Pepe por invitarnos. Estoy súper contenta de compartir mesa con estas dos compañeras. Yo la verdad es que intentaba preparar lo que iba a contar y todo el rato decía A y luego decía B y decía A y luego decía B y me estaba sola volviendo loca, así que creo que voy a compartir un poco este lugar ambivalente o resbaladizo que me parece que es la rave, o la pregunta de quién necesita una rave, que creo que al final también es quién necesita las raves, ¿no? Que hay de repente una cuestión que es como la rave, pero creo que las raves pueden ser muchas. Antes de empezar, sí quería pedirte el libro de raving, porque quería leer una cosa como un poco como conjuro protector. A ver si encuentro. Y es que cuando hice el epílogo para este libro, puse una nota al pie al principio que me gustaría leer antes de hablar, que decía: al igual que Mackenzie comenta que algunos de los conceptos o ideas que se despliegan en raving surgen de conversaciones con otras ravers, me parece fundamental señalar que todo lo que se escribe y baila en la pista no puede someterse a la lógica de la autoría y la propiedad privada. Muchas de las ideas que aquí digo en diálogo con War y con otras compañeras de viaje seguro las has pensado antes tú, porque en verdad son de nadie y son de todas y estaban ya y estarán en el rave continuum por siempre hasta que el mundo se acabe, ¿no? Y pensaba en esta cuestión de por qué necesito yo una rave, y una primera cosa que pensaba era, bueno, porque necesito pertenecer a algo y la rave estaba antes que yo. O sea, solo pude ir a un sitio porque alguien estaba haciendo algo antes que yo, o solo alguien me habló de una sala y entonces fui, ¿no? Y durante mucho tiempo, como alguien que ha sido más bien consumidora y no tanto organizadora, ¿no? Es como, bueno, al final una serie de estructuras históricas que han ido como de mano en mano y de rumor en rumor. A mí también me gusta mucho siempre preguntar a la gente sobre las escenas y las historias de las escenas. Entonces yo creo que hay una cuestión de pertenencia, ¿no? De pertenecer también a lo mejor a una lógica cultural otra, que no es la aparentemente que heredamos o la mainstream, ¿no? Como que de repente una se siente como que no encaja y en verdad siempre ha encajado, simplemente es como otro relato muchísimo más resbaladizo el que necesita encontrar. Entonces yo creo que hay esta cuestión de una forma de hacerte una genealogía con otras, y yo creo por eso también es interesante que la rave
tiene múltiples genealogías, ¿no? Tiene una genealogía posible que a lo mejor es la mainstream, que es la inglesa, pero en la época de Inglaterra, en Ibiza ya había habido seguro fiestas autogestionadas, los subsisten ¿no? En Centroamérica también eran anteriores, y yo últimamente también pensaba en esta especie de historia fascista de la rave, ¿no? Que puede ser pensando en las fiestas de Goa en los años 70-80, donde gran parte de su público eran jóvenes israelíes después del servicio militar, ¿no? Entonces, bueno, que también hay una cosa que creo que al ser una tecnología, una situación sociotécnica, según los usos, puede ser para muchos usos y para muchos cuerpos que a lo mejor tienen la misma necesidad que nosotros, ¿no? Entonces, también hoy me pasaba mucho esto, que lo que comentaba el Pepe al principio, digo, no, claro, cuando yo decía, bueno, hay gente que necesita la rave y esa formulación Mackenzie la hace frente a los que consumen la rave, creo, ¿no? O sea, hay gente que, ¿no? Ella llama a los coworkers, ¿no? La gente que va a la rave para el lunes tener una historia que contar en la oficina, y hay gente que no la hace como una especie de complemento, sino que lo necesita porque algo dentro de su cuerpo le pide sí o sí. Y digo, bueno, pero claro, y la gente, ¿no? En plan, los soldados sionistas o la gente sionista que está haciendo una rave en la frontera con Gaza, lo necesita, lo hace como estética, lo hace por consumo o lo hace por necesidad. Digo, a lo mejor hay como también una necesidad en esos cuerpos, o de salirse de sí, o de alcanzar un grado de éxtasis comunal con los suyos y generar esa identidad colectiva, ¿no? Entonces, bueno, que esa era una de las primeras ambivalencias, ¿no? Que creo que frente a la cuestión de necesidad frente a consumo, hay muchos cuerpos que pueden necesitar la rave para otras cosas o en base a otros imaginarios diferentes a los que tradicionalmente asociamos. Yo creo que hay una cosa que también sucede, que hay algo muy importante en las raves, ¿no? En las primeras posibles raves, que es esta especie de espontaneidad y ocupación del espacio, que claro, toda la lógica del poder que vino después se encargó precisamente de que no hubiese una lógica de poder expropiar propiedades privadas, ¿no? o apropiarse, comunalizar territorios, ¿no? Que ahora, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta autogestionada que podría ser parecido a una rave, ya cada vez son menos en ocupas porque hay más persecución a las ocupas, tienen que ser en naves y al final tienen un precio y te cobran la cerveza un poco cara porque al final el alquiler está caro, y entonces también hay una lógica de presión inmobiliaria que obliga a la gente a no poder hacer las cosas gratuitas como a lo mejor entenderíamos que podía ser como más radical, ¿no? Entonces también creo que todo lo que a veces, lo que ahora me ponía a pensar de todo aquello que ha quedado desactivado de algunos primeros experimentos tienen que ver con toda la fuerza reaccionaria y fascista que se ha tenido que hacer, ¿no? Como que al final también la historia de cierta neutralización de la rave es la historia como diría Fischer, ¿no? De la ingeniería neoliberal para apacar como estas fuerzas, ¿no? Entonces también pensaba hoy, si una rave hoy sería hacer algo que el marco legal no puede entender, ¿no? O sea, como cuando se hacen las primeras raves, la gente no entendía lo que era, no había leyes que las pudiesen controlar, no se podía entender, ¿no? A mí me fascina siempre esta anécdota de que las discotecas de la Prerruta al Bacalao simplemente se cerraban, entraba alguien a limpiar y luego volvían a salir, nadie esperaba, ¿sabes? Como que nadie esperaba que nadie fuese a volver a entrar, ¿no? Había una cuestión de que esa especie de medio posfranquismo que no se enteraba de las cosas permitió también esta ruta, justo porque no había esta ingeniería como capaz de detectar esa grieta. Entonces pensaba, bueno, hoy quizás la rave también pasaría más allá de la escena concreta, ¿no? De la situación concreta, cuando pensamos en la rave, en qué cosas estamos haciendo que el poder no espera, o para lo que el poder no tiene como herramientas, o que tendrá que crear nuevas reglas o persecuciones para cancelar. Y en este sentido, aunque por momentos me parece que estos espacios, esta ambivalencia de la rave puede estar como más capturada, también, ¿no? Creo que es muy importante, y lo pensaba también estos días, que los espacios, por lo menos los espacios que yo conozco ahora en Barcelona, que es donde estoy viviendo, los espacios que son más autogestionados y que son más de la comunidad, que son espacios que no tienen una programación comisarial muy fuerte, sino que más bien son espacios donde la gente llega y propone sus fiestas, que eso me parece que no es lo mismo tener un espacio autogestionado para hacer una programación alternativa que tener un espacio liberado, ¿no? O socializado para que la gente joven que está empezando quiera montar sus saraos y tenga esa infraestructura. Pues justo estos espacios que hay en Barcelona, que hay varios, son espacios que ahora mismo están muy perseguidos, ¿no? Y que a través de multas de ruido, a través de obligación de hacer una serie de obras que cada vez son más faraónicas, a partir de procesos de gentrificación en los barrios, entonces se suben los precios y la gente se queda sin. Entonces digo, que es verdad que mientras estos espacios que están intentando hacerlo de otras formas
son los que no pueden, frente al Sonar puede seguir haciendo y podrán inventarse otros clubs y podrán inventarse otros festivales, bueno, que hay algo ahí como que demuestra que sigue haciendo una resistencia, una contra, o que está poniendo un poco, señalando los problemas que vivimos en las ciudades hoy. Y entonces también luego, un poco con estas idas y vueltas, ¿no? También pensaba mucho en cómo probablemente la necesidad de la rave tiene que ver con una forma de activismo, comillas, o de forma de enfrentarnos a la normalización del mundo o al desahucio vital que es ahora como la vida, ¿no? También con formas no soberanas, ¿no? De política, ¿no? Con formas que no tratan de hacer una contrahegemonía y confrontar al poder directamente, sino lo que Lauren Berlan llama agencias laterales, que es algo que a mí me interesa mucho últimamente, ¿no? Esa idea de que a lo mejor las formas que tenemos de hacer política están en lugares mucho más indirectos, ¿no? Y que a lo mejor no hay que pedirle a la rave que de repente sea una contestación radical, que esté siendo capaz de organizar, no sé, un contrapoder que lleva a ningún sitio, sino que en esta especie de lateralidad, ¿no? de fuga, hay algo que son formas políticas de las que aprender a hacer luego otros lenguajes políticos, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que a mí, personalmente, cuando estoy en fiestas autogestionadas, donde me siento a gusto, donde me gusta la música, donde estoy rodeada, cuando hay buen ambiente, lo que me pasa es que pasan muchas cosas, y esto ya lo han dicho las compas, pasan muchas cosas que no pasan en otras esferas de la realidad o de la socialidad. Y la gente tiene otra serie de conductas, ¿no? Y es verdad que a mí, el día de hablar con una amiga, que cada vez me pasa menos, pero antes todo el mundo compartía todo lo que tenía. O sea, estás en una pista y nada es de nadie, y el uno tiene una cosa, un cigarro, tal, el otro se te cae agua. No, había una cosa de como lo que yo llamo a veces la economía del mechero, de que el mechero no es de nadie pero es de todos y siempre hay un mechero que te llegará, ¿no? Y que puedes robarlo porque algún día el otro robará otro, que eso sí que me ha parecido siempre algo que a mí me ha emocionado, y como son experiencias que se te quedan en el cuerpo, luego puedes recordar cuando estás en otra situación y alguien te pide algo y a lo mejor te sale un egoísmo y dices, bueno, no, en otras situaciones no te sale esta dinámica. Entonces yo creo que hay una cosa de estos espacios como experiencias del cuerpo que se quedan en el cuerpo como un aprendizaje de otras formas y de que otras cosas realmente son posibles en otros contextos, ¿no? que a mí me parecen muy poderosos para entender bueno, estamos supuestamente individualizados o somos egoístas o somos competitivos, bueno, hay espacios donde no. Es que, o sea, yo soy la primera que todo el rato hago discurso, estamos todos atomizados, y digo, bueno, ¿no? ¿A dónde miramos? O porque a veces también como nos desesperamos cuando tenemos contraejemplos que podemos recordar, ¿no? Y que a lo mejor de ahí se pueden sacar ciertas gramáticas políticas. Una cosa que también pensaba que me gustaba de salir a ciertas fiestas era que no siempre salen bien, ¿no? Y eso a mí, que soy un poco toc del control, me parece bien, porque no siempre te lo pasas bien, a veces de repente la música prometía y no es, a lo mejor alguien se pone malo en medio de la cosa y te tienes que ir y te rompen la noche, ¿no? Pero esta cosa de que tú sales y si tienes muchas expectativas se pueden frustrar, y si sales sin expectativas pues puede ser normal o puede ser muy guay, ¿no? Pero que esta cosa de salir sin saber muy bien cómo va a pasar y que no exista una fórmula exacta. Yo estaba en fiestas que tenían todos los ingredientes y yo qué sé, no, me he aburrido. O sea, me he aburrido en fiestas, ¿no? Y entonces me parece que eso está bien, ¿no? Como que sea un espacio al que le podemos pedir, pero hasta un punto, ¿no? Creo que volvemos un poco a lo de la sensación de pertenencia o estar en algo que es más grande que tú, que creo que también tiene esto, ¿no? Donde tú no importas, ¿no? Es como formas parte de un engranaje muchísimo más grande, y si te vas, bueno, tu amiga te dirá quédate un rato, pero es mentira, ¿no? Como que hay una cosa de ser, que eso lo decíamos mucho en el 15M, ¿no? No pasa nada, eso no somos prescindibles, ¿no? Y esa sensación forma parte de un engranaje más grande, creo que también es bueno, y que no te devuelvas siempre lo que tú quieres, pues me parece que también está bien como lecciones de humildad. Entonces, volviendo un poco a esta cuestión, ¿no? Que al final sí que creo que al final la rave está hecha de muchas tecnologías, y por suerte hubo gente que desviaron los usos de las tecnologías, ¿no? El sonido tiene una fuerte relación con el control militar, y eso ha sido usado como arma de guerra, igual que las drogas han sido usadas como armas de guerra. De repente el sonido y las drogas se vuelven otra cosa. Entonces también pensando en hoy, cuando nos entra la parálisis con la IA y con esta serie de cosas, bueno, pueden ser obviamente tecnologías que está desarrollando una serie de compañías con unos intereses, pero al final son tecnologías que a lo mejor, como en su momento
el LSD se probó primero como para control mental y luego se les fue de madre y la gente empezó la contracultura hippie, pues de repente ahí puede haber otras cosas. Y más o menos estoy, sí, yo, o sea, por tener el rato para conversar, yo creo que eran esos puntos que me interesaban compartir, ¿no? Como todo el rato cuando pensaba se me iba, o sea, hay muchas cosas que replicaría con mis compañeras, que una posibilidad de sprintar el tiempo de otra forma o estar mediadas por algo que no es logocéntrico o que a mí personalmente me sienta bien, ¿no? Yo siempre decía que para mí ir a ciertos contextos era como quien va a meditar, porque de repente dejas el móvil lejos, estás en otra cuestión, ¿no? Realmente mi cabeza deja sus bucles obsesivos y estás conectada a otra cosa, que son esas aproximaciones más del cuerpo que comentabais, ¿no? De esta cuestión de un espacio donde no estás en la tiranía de la atención porque no tienes pie a estar todo el rato mirando el móvil, ¿no? Estas cosas como básicas que de todas podemos sentir. Pero bueno, yo creo que lo dejaría un poco aquí para luego poder recoger preguntas de Pepe y del público. Bueno, antes de daros la palabra, si os parece bien, yo quería plantear alguna cuestión. Quizás es demasiado complicada, no lo sé. Bueno, aparte de agradeceros a las tres las intervenciones, mi sensación, y tiro precisamente de lo último que ha dicho Marta, un poco mi pregunta es hacia dónde va esto, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir esto? Asumiendo y yo creo que también confiando, teniendo esperanza en los efectos impredecibles en ocasiones de los procesos que nos atraviesan, ¿no? Porque mi sensación ahora, cuando hablábamos de música electrónica, cuando hablamos de rap, es que muchas veces estamos cayendo como una especie o estamos describiendo, o la gente parece que se comporta describiendo un fenómeno tardío casi, ¿no? Han pasado ya como unos 50 años más o menos, ¿no? Desde la explosión de la primera música electrónica. Fischer, ¿no? Hablaba de manera muy famosa, ¿no? Esto de una forma que él tenía de ilustrar el modernismo popular era la música jungle, diciendo es que hace 5 años atrás nadie podría haber imaginado cómo sonaba la música jungle, ¿no? Y yo me encuentro en ocasiones que nos relacionamos con la electrónica de una forma como que ya parece que no nos puede sorprender, ¿no? O que la fiesta o que la rave ya no nos puede conducir a nada diferente. A lo mejor es una pregunta muy complicada, muy difícil y muy amenazada, yo creo que también con otras cosas que han salido, ¿no? Como la mercantilización del espacio, lo habéis dicho muy bien, ¿no? Como pues cada vez más se vuelve más difícil la autogestión en general, ¿no? No solo de la fiesta, sino incluso pues, de cualquier otro tipo como de actividad cultural, que siempre como que el mercado, en mi opinión, resulta mucho menos eficiente a la hora de gestionar, ¿no? No lo sé, no sé qué opináis, si queréis también preguntaros entre vosotras O sea, yo venía pensando una cosa que no he dicho, pero que lo que veo últimamente que es más diferente son toda la lógica que está viendo ahora de hacer raves haciendo deporte, haciendo raves, fiestas, tomando café, la gente que va a salir a bailar y que explícitamente no quiere ser abstemia, que no haya consumos, no sé, un cura cristiano pinchando, ¿no? Digo, como que de repente en todas estas esferas están de repente necesitando la rave también, pero que desde otras coordenadas. Yo pienso mucho con esta cuestión que pasa con que parece que la juventud consume menos alcohol o tal. Digo, bueno, estas fiestas en las que se baila y no hay consumo, a lo mejor es algo que yo no me imaginaba, que no he habitado, pero que viene, no sé, que no digo que sea nuevo, porque obviamente están usando la misma lógica como en otras coordenadas, pero yo sí que digo, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con las fiestas, con la gente que va a hacer fitness con tecno y le encanta? Yo, ¿sabes? Ahí me pregunto, esa es una pregunta que yo tengo personalmente, ¿qué es esto? Porque yo obviamente lo leo, lo veo y digo, uff, qué pereza, pero digo, a lo mejor yo soy conservadora, ¿no? Como por ver eso como rancio, ¿no? ¿Sabes? O que yo defiendo una estética de la rave, pero es que o del estar bailando juntos. Dejámoslo en estar bailando juntos, porque obviamente eso no serán raves, ¿eh? Pero bueno, yo pensaba en esto últimamente. A mí me parece súper interesante recoger esto que está diciendo Marta, porque hay como 2 fenómenos así que me impactaron este último tiempo de hostias la rave.
Cuando me quedé embarazada el año pasado, me salían todo el tiempo reels en Instagram de chicas que pinchaban embarazadas, ¿no? Y entonces, bueno, era muy impactante a Miley Lenz embarazada, ¿no? Y bueno, todo el comentario de, por lo general, chicos hater, como tu bebé se te va a quedar sorda, bueno, toda esa cosa de gente que toma café y va a la rave, ¿no? Como... esto, por un lado, las embarazadas, y luego otra cosa que también me está llamando la atención es como de, si vienes vestido con look BDSM, copa gratis, y esta idea de ojo, ¿no? Estos tipas porno nazi look, y estas caras de la sustancia en la pista, esto de los coworkers que habla McKinsey Work, yo creo que esta pregunta hermosa que nos soltaste, Pepe, puede tener que ver como por ahí, ¿no? De decir, ojo, vuelvo a lo mismo, ¿no? El sentido de pertenencia con la Marta, de ojo, estamos aquí y no somos eso, ¿no? O sea, no nos queremos identificar con todo ese ser, esa persona que tiene que comprar un montón de productos para encajar y para estar en unos estándares de imagen y tal. Y creo que está bueno que hacia dónde va esto, no, hacia ahí no, por favor, ¿no? Y me gusta pensar, ya que estoy acá como también recordando mis quejas, pero también me gusta pensar en que aún así, bueno, hay unos colectivos tratando de proveernos unas fiestas y unos espacios seguros, cómodos, donde hay una determinada cantidad de personas que pueden venir y que están sacrificando su ganancia, trayendo un artista y tal, ¿no? Que son esas pequeñas cositas raves que está bueno que mantengamos y que las pensemos, las tengamos en cuenta. Y también hay un montón de amigues, que mis respetos y mis gracias, que tienen el detalle de anunciar una fiesta y del día de la fiesta anunciar que si hay alguna persona disidente, queer, que no puede cubrir su entrada, igual va a ser bienvenida en esta fiesta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido de pertenencia, de intentar queerizar un poquito más la vida. La rave me parece que ahí no es esa rave que toma café, es esa rave que baila, que puede estar en esta idea de comunidad o de personas cohesionadas bailando, disfrutando en un bombo y dejándose atravesar por otro tipo de experiencia mucho más transformadora. Poder salir también de la constante pregunta, ¿qué voy a comprar ahora? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a consumir? ¿No? Ahí. Y también mis respetos a la gente que consigue hacer raves sin transacciones económicas, ¿no? Bueno, aguante. Eso también está bueno, como que sigue pasando y sigue existiendo y podemos ir a sus fiestas, y eso también está bueno. Y hay algo que me gusta, de los ciertos clubes, como con que conservan esa pequeña estela ahí rave parpadeante, es el anticlasismo, ¿no? Como no tenés que tener una cantidad de dinero para poder entrar a ese club y todas esas cosas, bueno, ojo, están ahí, ¿no? Y está bueno que por más que no haya que romantizar todo el paquete de salir de fiesta, están y son parte de este deseo de tecno y del club y de la práctica, de la red como práctica, creo. Es una pregunta súper difícil, Pepe, la verdad. Es una pregunta terrible porque es muy difícil saber por dónde llevarla. Pensaba ahora, claro, o sea, intentar hacer futurología en este punto del capitalismo tardío es un a ver que veo la bola de cristal, yo qué sé, o sea... pero fíjate, como antes hablábamos, ¿no?, en la parte de atrás del algorrabe que se celebró en el Reina Sofía, ¿no?, de este como evento así un poco de live coding, siento que hay prácticas que empiezan a ir por otros lados de experimentación con los ordenadores, ¿no?, que pueden ser interesantes, pero que tampoco sé qué puede significar para la escena. Yo quiero imaginar una escena y me gustaría que la escena que imagino y que es cuidada es la que va a ser. Pero a mí este mundo cada vez me tiene más pesimista y más sorprendida, entonces creo que mi respuesta no va a ser muy alegre. Sí, bueno. ¿Y tú qué opinas? Es que cuando has dicho lo de esas cosas que te sorprenden, lo primero que se me ha ido en mente, yo estuve en el DEFCON el año pasado, que es el festival de hardcore más grande del mundo, sí, en Holanda, 9 escenarios, música hardcore constante.
y tienes por la noche unos tipos que van con un carrito con la música de Star Wars, de ti, tiri, ti, tiri, dando, o sea, y columnas de gente, y un tipo en holandés gritando, como animando, y columnas de gente siguiéndoles, ¿no? Y es como otra forma de completamente autoorganizado y como de relacionarse con una especie como de colectivo relacionado con una música, ¿no? Pero también una cosa que observé, que nunca había observado y que creo que es rescatable, o que por lo menos, como decía Maggie, es diferente yo creo que también en la colectividad como vive la electrónica, pese a ser de nuevo, ¿no? la expresión más bestia. Bueno, y lo que tú decías también de lo del ejercicio, en plan las raves de ejercicio, un gimnasio en mitad del festival. O sea, a pesar de ser como una de tener, yo creo que todo lo máximo que puede tener lo que hoy en día entendemos como lo macrofestival, una cultura colectiva en relación con la fiesta que no lo ves en otro diciendo, no, esto está pasando porque nosotros estamos aquí y es nuestra fiesta, en plan de, vale, vosotros lo estáis organizando y nos estáis dando esto, pero no podríais estar haciendo esto sin este grupo colectivo, en plan de nosotros, tanto que colectividad que estamos aquí, no como una especie de horda bárbara que venimos y esta es nuestra religión, ¿no? Eso quizás, a lo mejor por aquí puede ir como mi siguiente pregunta, pero me gustaba lo que expresaba también Maggie, ¿no? Que nos quedamos o que nos acompaña, y también lo ha dicho Marta, ¿no? Con la economía del mechero. Creo que todas tenemos como cierta genealogía personal con respecto a la electrónica. Hablábamos, ¿no? De la inclusión, de la colectividad, lo que yo decía, ¿no? De pronto fijarte en otras formas de relacionarte con la fiesta, de relacionarte con la música, que yo cuando las experimenté no las había experimentado ni las creía posibles también, ¿no? De los ambientes o de los lugares que venía. Me avergüenza mucho admitir que la primera vez que estuve como en una rave me acerqué a una amiga y le dije, ya entiendo a Fischer. En plan, bueno, quiero, antes de abrir la ronda al público, que también me interesa saber, no sé, quiero que me digáis con qué os quedáis o qué creéis con lo que creéis que podemos como seguir valorando o conservando de la rave en general, pero también yo creo que de la escena de la electrónica en general. A mí hay algo que me parece súper interesante de la escena ravera en sí en particular, que tiene que ver con la localización y con el no saber muy bien a dónde estás yendo antes de que vayas a ir. Esto es como la idea del peregrinaje que persigue a la música electrónica, me parece que tiene un potencial súper, no sé, transformador, ¿no? Como esta cosa de la que hablabas tú, Marta, ¿no? Del perderse a uno mismo en una colectividad que va andando y no se sabe muy bien hacia dónde va hasta que llega. A mí esto es de lo que más yo creo que me ha cambiado, me resulta gozoso del proceso de la música electrónica y de ir a espacios autogestionados o alternativos o lo que fuera, que tiene que ver con el hacer el camino, ¿no? Hacer el camino hasta llegar y no saber muy bien qué te vas a encontrar, pero precisamente es este camino el que te está medio preparando para una situación indeterminada y ya coloca tu cuerpo en una situación un poco limítrofe, ¿no? A mí me gusta esta cosa de lo limítrofe en el cuerpo porque bueno, es esta cosa de la disolución del ego, pero también del saber que esta masa espacio-temporal que somos tiene límites tan difusos que hay cuestiones que es mejor experimentar, ¿no? Por esto a veces también digo que se me escapan las palabras, como en muchas ocasiones cuando pienso sobre la fiesta y sobre mis propias experiencias, porque tienen que ver con esta cosa porosa de lo afectivo. Y sí, para mí la rave, la fiesta de la música electrónica tiene que ser esto, ¿no? Como una especie de punzada afectiva que te mueve hacia otra cosa, que ya no eres tú, sino que es una masa de situaciones. ¿Con qué me quedaría? Yo creo que no soy la misma persona antes y después de una fiesta, nunca jamás. O sea, para mal o para bien, ¿no? Pero a veces va para mal, a veces va para bien, pero siempre hay algo que se mueve, algo que se transforma y yo voy por un camino y la fiesta siempre algo de todo eso colectivo que se da y lo musical, porque es todo, ¿no? Lo que me produce la música, o sea, la forma de escucha con el cuerpo, es otro tipo de experiencia que no es la inteligible ni cerebralmente pensable, organizable, clasificable. Ese tipo de experiencia a mí me produce un corrimiento de mi camino muy significativo que creo que
que es lo que me gustaría, ¿no? Quedarme, seguir empujando para que siempre esté en mi vida y que sea una forma terapéutica, narrativas terapéuticas de baile, dice Fisher, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Esa fuerza de poder salir de toda la ventana enquilombada en la que vivimos. Creo que eso ahí va. Sí, yo creo que vamos a coincidir un poco todas, ¿no? Yo pensaba, a veces como tengo como este tipo de contextos son muy locales, o sea, vayas donde vayas hay este contexto, obviamente pueden ser contextos que no sean tan afines ideológicos, pero a veces yo fantaseo con esta cosa de, bueno, en verdad todos ya nos conocemos, ¿no? O sea, que puedes ir a cualquier sitio donde vayas a un determinado sitio. No sé, yo hace poco estaba en Marsella, fuimos a una fiesta que conocías por una amiga de una amiga, estabas ahí y estabas en un ambiente que no era tan diferente al si yo estaba de repente en una fiesta en Madrid o de repente vas tal, ¿no? Y Ezequiel Panego de Caja Negra, Gran Amigos, siempre tiene esta cosa del infinito.red, ¿no? Que es como esta idea de todos ya somos un ejército desorganizado, pero que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y a veces estos lugares podrían ser como los enclaves secretos donde conspirar, ¿no? O sea, que ya nos estamos encontrando, o sea, ¿no? Como esta cosa de a veces que en eso ya nos estamos encontrando y a lo mejor ahí sí ya hay una especie de prealgo, ¿no? Como si nos tuviésemos algún día que organizar, a lo mejor era el primer hilo por donde tirar, de a ver quién estaría de cierto lado. Y eso me hace ilusión, como pensar que en esta especie de mundo donde probablemente el Estado-Nación no juegue la misma coordenada que hasta ahora, pues las islas están conectadas a través de las pistas y que ahí se fragua algo. Y también quería pensar como... O sea, que yo tuve una experiencia que para mí fue muy especial, es que cuando ganó Ayuso las elecciones, ¿no? Que fue un domingo, nos fuimos al Cassette, que ya está cerrado, y fue muy fuerte esa noche, porque todo el mundo estábamos llorando, abrazándonos, ¿no? Había una sensación como de la única forma de salir de esto en ese momento. Y como conocí un montón de gente esa noche en concreto, porque había un ambiente especialmente sensible y abierto, ¿no? Y eso yo creo que es algo como de forma de encontrar... O sea, es muy difícil conocer a gente que no conoces, ¿no? O sea, como está todo tan mediado por muchas cosas. Digo, y estos espacios a veces aún son oportunidades de conocer a gente que no conoces, que potencialmente son afines, se pueden hacer amigos. Yo tengo muchos amigos que he conocido en el contexto más de la fiesta, de la noche, y son buenos amigos. Entonces, como que hay un espejo, es como el otro lado de la madriguera, ¿no? También como que se puede luego traer a la vida real lo que aprendemos o a quien conocemos ahí. Sí, también es importante como irle dando la vuelta, ¿no? A esto que vos decís, Pepe, muy anclado históricamente en la fiesta, la reina, la euforia, tal. Hay otras propuestas que también hay que estar muy al loro también con la agenda, con lo que hay. Por ejemplo, voy a hacerme un chivo acá, mi amiga Josephine Soundscape produce un tipo de evento en el que es muy impactante llegar a un club donde está toda la gente acostada escuchando ambient durante 10 horas, ¿no? Entonces ahí como que también creo que está trayendo muchísimo el tipo de programaciones, qué creemos de la rave. Y hay como una predisposición a la escucha en la que igual podés estar sin haber consumido nada, como en una cosa como que te está afectando tan fuerte el sonido y que te predispone a tu cuerpo de otra manera, a esa escucha, y también que son eventos que pueden ser muy deficitarios económicamente y tal, pero muy cuidados, muy currados, con una escenografía, etcétera. Entonces también digo... bueno, que hay que como ir arriesgando también en la programación y en dónde nos dejamos ese dinerito que nos sobra cada semana. Hay propuestas curradas que nos están invitando a otras formas de escucha y de compartir juntas la música, que creo que también está bueno estar ahí atenta, ¿no? A ese trabajo. Pues no sé si tenemos alguna intervención o... ¿Quién se anima? Bueno, te tengo que dar mi micro porque creo que el otro se nos ha estropeado. Hola, buenas tardes. Soy Ares. Gracias por venir. En plan, me han encantado vuestras intervenciones. Y solo os quería preguntar... Sí, porque estaba pensando, ¿no? Como la música que se escucha en las raves también tiene tendencias o va variando, o también el clubbing se alimenta de la rave o el underground. Si habéis encontrado como algún tipo de relación o un poco de crítica social alrededor del tipo de música, ¿no? Porque ahora en Berlín se lleva mucho el slang
o el tecno hipnótico, y en cambio aquí en España no estamos teniendo como esta ola y tenemos otras tendencias musicales, aunque también se consume, ¿no? Pero eso que decías, el ambient, el house, es una pregunta así, por si, no sé. Bueno, voy a decir lo que pienso. O sea, para mí no es la música, sino el cómo se pone y cómo se escucha, ¿no? No es el estilo, es el cómo lo pones al estilo, ¿no? Cuando haces la selección de una música, el viaje, la gente, cómo se predispone la pista, lo hace la gente, ¿no? Eso del mito del DJ, no, la maleta de disco, el DJ y la peña interactuando usuarios. Entonces creo que ahí en la pista es donde está la respuesta de esa sensación. También, no sé, voy a hacer un pequeño comentario. Una vez estaba en una mesa redonda en Berlín y alguien preguntó si yo creía que, o sea, nos preguntó a los artistas que si creíamos que la música electrónica tenía que tener tenía que producirse, crearse con un sentido, un contenido político. Y yo no me puedo hacer esa pregunta, ¿no? Ahí creo que está bueno. No va por estilos ni por cosas sonoras, sino por nuestra forma de vivir, cómo somos, cómo pensamos y cómo queremos construir el espacio, ¿no? Es un poco esa mi sensación. Sí, yo es que tampoco sabría muy bien decir, porque, o sea, creo que luego hay como escenas más visibles que otras, ¿no? Yo llevo mucho tiempo en Madrid también como cosas como de Josephine que armaban, ¿no? De cierto tipo de contexto que no era nada mainstream y ahora lo es, pero que lo rico es que haya de todo, ¿no? En los sitios. O sea, digo, como que para mí lo interesante es que en cualquier lugar haya de todo y que lo que parece que se oye más o menos tiene que ver más con tendencias que con otra cosa, pero probablemente en todas las ciudades haya escenas muy variadas. Lo que pasa es que algunas no tienen la misma visibilidad, no sé. Incluso también como que hay ahora, o sea, todo el tiempo como slides hechos con IA que hablan de la herencia social del tecno, no sé qué, y uno lo ve y sabes que eso ahí no está, ¿no? Ahí por ahí, ¿no? Lo hizo, no. Digo, ¿no? Como que podemos decir que algo es político, tiene un contenido político, pero puede no, como estarse agarrando de algo que ya pasó Detroit, o sea, ya. Entonces, como seguir contando esa cosa del tecno, no sé qué, los afrodescendientes de los 80, sí, pero ahora también tenemos un problema, un monstruo bien re grande y ahora estamos como pensando y tratando de encontrar unas armas, unas formas de estar y el baile y la pista es eso, no es por un estilo, ¿no? Pues ya yo voy a responder lo mismo, la verdad que tampoco sabría qué decirte. Recojo la idea de que lo interesante no es siempre la música que se escucha, sino las personas que reúnen, y es solamente de las personas de donde se puede sacar este discurso político y no realmente de la música en sí o de la fiesta en sí, que no tiene capacidad de habla, literalmente. Entonces, ahí hay como una especie de dificultad. Bueno, es interesante observar las escenas y ver cuáles crecen, eso sí que puede ser curioso. Hola, gracias por la charla. Y quería preguntar, en la pregunta ¿quién necesita una rave? Porque habéis mencionado las raves del café. ¿Qué parte, toda esta parte de descuidar el cuerpo un poco, ¿no? Porque pasas en una rave a lo mejor varios días sin dormir, consumiendo drogas, no comiendo, no bebiendo agua probablemente. ¿Qué papel o qué comentario merece este descuidar el cuerpo? Como que hay algo, parece que hay algo que es importante por salirse un poco de lo rutinario, de el control, pues eso, los anuncios de liposucciones, en plan, que puede haber algo subversivo aquí también. Bueno, yo creo que por eso apuntaba un poco a si de repente los espacios de baile colectivo pueden ser espacios más asociados a la cultura del healthy y el cuidado, pues cambiarán una serie de ingredientes del que no estamos tan acostumbrados y a lo mejor nos damos cuenta que no hacía falta ser cuerpos sin órganos, en plan, hasta el extremo para llegar a esa unión mística o esa especie de experiencia otra. Yo creo que
que a veces, ¿no? O sea, como que, no sé, yo también luego, no sé, como que hay tantas experiencias tan variadas. Conozco gente también a veces que no consume nada y está más a tope que alguien, ¿no? Tengo una amiga que dice, yo es que cuando no tomo nada es cuando mejor bailo, ¿no? Siempre me dice, porque tal, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy muy de acuerdo, en cierto sentido, que hay ciertas tendencias al desorganizarse, que no hay que leer de una forma autodestructiva y que ahí hay muchas cosas que son interesantes, que no siempre son solo en la rave, que también pueden darse en otros contextos, pero justo con mi respuesta con lo de los espacios de baile colectivo más healthy va por ahí, ¿no? Desde aquí a lo mejor sea una mutación de algo que para mí es más nuevo o que tengo menos asociado a estos contextos y que no sé qué hacia dónde lleva. Pero bueno, sí que creo eso, yo sí creo que hay una cuestión del poner el cuerpo al límite en un lugar donde el cuerpo no te pertenece, ¿no? Vivimos una realidad donde el cuerpo no nos pertenece, donde nuestra energía no nos pertenece, donde nuestra atención no nos pertenece. Entonces la única decisión posible es destruirla para que no sirva para el capital y para la productividad, ¿no? Es como en plan romper tu máquina, ¿no? O sea, ser ludita con nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que eso puede suceder más allá de la rave a veces también. Sí, yo creo que está como muy estratégicamente lanzado todo el tiempo el mensaje del autocuidado, que no hace falta, no hace falta, a veces que hay mejor descuidarse un poquito, todo tanto cuidado, comer bien, tanto comer ya es un montón, ¿viste? Como tener tiempo de pensar y organizarte. Creo que también justo con lo que decía Marta, son, bueno, diferentes años, momentos en el que uno tiene a veces como un deseo más de una cierta euforia producida, tal, pero me pasó que, bueno, por el último tiempo no podía consumir ni alcohol ni nada y de las experiencias más lindas que he tenido con la música han sido totalmente sobrias. Tomándome una cervecita para que me salga más o menos bien eso que quería intentar hacer con la música. Bueno, hay una predisposición a la atención, pero creo que es como una cuestión totalmente de responsabilidad personal. Tampoco como que no relaciono directamente ya hace mucho tiempo la fiesta con el descuido, para nada. El estar de fiesta con el descuido para nada, pero quizás también es porque siempre he estado del lado de programar, de pagar al artista, de tener que cerrar, de tener que hacer las cajas. Entonces, bueno, hay un momento en el que no solamente salimos de fiesta también porque es muy de la agenda de gente que trabaja de lunes a viernes, el sábado y el domingo, pues revoleo un poco ahí todo, ¿no? Me desmeleno. No siempre es así. Como que hay un montón de gente que se dedica a la música electrónica a la noche y el viernes empieza a trabajar. Entonces, bueno, ahí también creo que el debate, la pregunta es súper amplia y no es una relación necesaria el descuido con la música electrónica. A mí algo que me preocupa, como que me ha surgido mientras estábamos pensando, ¿no?, en estas raves de café, para ponerles un título, es volver la fiesta electrónica a algo que de repente es aceptable, ¿no? A mí algo que me gusta de la fiesta es que siempre tiene una cosa como un poquito indeseable para el poder, ¿no? Como que tiene algo que es excesivo, que es inasumible, que supera por horas, no por espacios, dependerá, o sea, al final un macrofestival también es un poco, es una organización muy grande de poder capitalista, ¿no?, de que puedes escuchar cuándo, ¿no? Yo es que no sé si estoy de acuerdo, porque tú piensas que llevamos como 4 años consecutivos que la noticia de principio de año que le encanta a todo el mundo es la rave esta que se monta y todos los vecinos encantados y la tele como intentando hacer, ¿no?, lo del paniquear a la gente, pero ya no se paniquea. Hay una cosa como tierna. O sea, esa forma, las noticias son ya tiernas, no hay escándalo, ¿no? O sea, no sé si ya no... No sé, o sea, entiendo, o sea, yo opinaba como tú, pero fijándome como en justo concreto este evento que ya es como, no sé, igual que el primer anuncio después de las campanadas, es saber qué pasa este año con la rave. Y a ver cuántos días dura, ¿no? Sí, ¿no? Y esta cosa, los vecinos, ¿no? Como la tele intentando molestar y los vecinos, bueno, si están ahí, no hacen daño a nadie, me he pasado un rato y hemos bailado, ¿no? Como... Sí, o sea, es verdad que no había pensado en eso para nada, como que lo tenía un poco en la parte de atrás de mi cabeza, pero sí que el hecho que sea como una fiesta de día o que esté en un lugar tan concreto como un gimnasio, ¿no?, por ejemplo,
a mí esto me lleva a pensar en esta cosa de repente es asumible, y si es asumible sí que pierde una parte del potencial que tiene, pero al desconocer por completo ese mundo tampoco pongo la mano sobre el fuego y digo, pienso esto, ¿sabes? Porque igual voy a una rave de café y me flipa y de repente soy una ravera cafetera, ¿sabes? No sé. No, hombre, yo he puesto de ejemplo porque a mí me genera mucho cringe, pero entiendo que yo me siento... Yo estaba pensando cuando hemos también... O sea, es que la música electrónica es mucho más popular en general. Entonces también creo que a veces pasa porque si la electrónica es la música, es el paso doble que tendremos... Claro, habrá electrónica, no, habrá escenas que parezcan raves porque es electrónica, pero claro, ya la electrónica está en todos lados. No es como cuando empiezan las raves que la gente no entendía ese sonido, ¿no? Digo que ahí también pasará algo. Cuando seamos mayores y sea lo que pongamos, pues a lo mejor no, también eso cambia. Porque se ha popularizado la música, no solo el formato rave, sino... Perdona, es que me lo han quitado. No, yo es por volver a la pregunta. Creo que yo sí que, y no sé si es parecido a lo que decía Ana, ¿no? Pero hay un elemento para mí como como en lo liminal, ¿no? O de riesgo, que es también el que se busca. Se puede buscar con todos los anclajes y con todo el andamiaje que se quiera y la reducción de daños y los cuidados me parece como que son enseñanzas muy positivas y demás, pero son como los arneses que uno se pone al subir una montaña, ¿no? Al final tú estás enganchado, pero tu cerebro está completamente adrenalínico porque estás en las nubes, ¿no? Y yo creo que ese elemento, también Eric Davis lo habla con las drogas en general, ¿no? Uno no puede querer tener el control absoluto del resultado del viaje, pero porque el viaje consiste precisamente en el riesgo de que sea un mal viaje, ¿no? Y yo creo que eso también es parte como de la atracción y del goce, ¿no? De la rap. Yo sí, de hecho me salía una cosa que no comentar y luego quería preguntar, porque yo tengo una opinión un poco problemática con esta idea de generar que las fiestas en un espacio seguro. Para mí es una lógica bueno, no sé cómo se dice, ¿no? Como que entiendo la necesidad de que todos nos sintamos a gusto, que no haya ciertas conductas, que no se expulse a ciertas personas a full, pero hay algo de esa dinámica, ¿no? Yo pienso mucho en antes las fiestas eran espacios liberados y ahora son espacios seguros. Ese cambio como de nomenclatura, que a mí hay algo ahí que es una pregunta que tengo personal, como de ¿podemos realmente hacer un espacio seguro? ¿Qué significa hacer un espacio seguro de algo así? Que es un poco lo que... ¿no? No, o sea, como... y que creo que conecta con lo que decías antes también, o sea, supongo que, o sea, yo sí que como mínimo en la relación de las sustancias creo que sí que es como generalmente positivo la reducción de daños, ¿no? Como mínimo una nueva tipo de estrategia que no consista pues en la criminalización ni en la ocultación, sino simplemente pues en la información y la prevención, ¿no? General de riesgos. Pero yo creo que tienes razón en lo que dices y conecta con lo que a veces decías también incluso de la necesidad de que te lo vayas a pasar bien, ¿no? En plan de, no tiene por qué ser seguro, o sea, no tiene por qué ser perfecto, ¿no? El ambiente, ni tienes por qué estar garantizada la diversión ni garantizada la experiencia. Yo creo que eso es algo, como decías, es algo que te atrae, que te anima y que te lleva a ello, ¿no? Y a mí también me ha pasado, yo he ido al revés que lo que tú ponías, ¿no? Con expectativas absolutamente bajísimas a fiestas diciendo en plan de creo que va a ser terrible y luego pues es completamente transformador por motivos que no te esperabas, ¿no? También por gente que no conocías, como dices, por experiencias que no estaban. Entonces yo creo que conecta con lo que has dicho antes. Bueno, igual ya es tarde, pero o sea, al hilo de lo que habíais dicho, que me parecía muy interesante, ¿por qué? ¿No? La pregunta es, ¿por qué empieza a ser inofensiva una rave? ¿Por qué los vecinos ya no tienen ese pánico social? ¿No? ¿Por qué se está empezando como a incluir la rave cafetera? ¿Por qué consumimos incluso el tipo de rave que están surgiendo en plataformas como Instagram? ¿Y por qué no nos enteramos a través de plataformas como Instagram de esto? ¿No? O sea, como que al final esa cosa inofensiva, también no sé qué pensáis, si tiene algo que ver con que ese potencial político, de alguna manera, el capitalismo lo está intentando integrar para también romperlo, ¿no? Hacerlo más infantilizado, de alguna manera, como un espacio amable, seguro, como decía Marta. Lo ha dicho Pepe, ¿no? Hace 50 años que también, o sea, digo que ha pasado mucho tiempo, ya se sabe el truco, yo qué sé, me acuerdo hace 10 años, así que yo también hablé sobre la rave en un contexto que estaba sacando Loewe, una campaña que era justo de unos chicos, o sea,
que claro, es que ha pasado mucho tiempo y al final es la dinámica que le pasa a cualquier fenómeno cultural de vanguardia. Lo que pasa es que yo creo que siempre hay agujeros. O sea, es decir, que las fiestas que vemos en Instagram están y luego a mí me llegan fiestas por canales de otra cosa que no se entera nadie, donde no hay vídeos y están pasando, ¿no? Entonces, como que creo que también siempre hay fiestas que siguen siendo opacas, ¿no? A pesar de que haya cosas muy visibles. Y ahí está un poco ya cada uno que tiene que esforzarse, ¿no? A lo mejor en encontrar, pero creo que está capturado pues porque, como le pasa a cualquier producto cultural o experiencia de alguna forma más vanguardista, ¿no? Que al final, o sea, no sé qué ¿no? Que creo que también es normal. O no sé si respondo. O sea, para mí también, no sé qué pensaréis vosotras, que igual esto es, que voy a decir está muy mediado por mi experiencia con la propia electrónica, ¿no? Pero siento que ha habido un cambio pre-pandemia y post-pandemia en la consideración de la electrónica en general, ¿no? Se han popularizado muchísimos más vídeos de salir de techno, de chicas que se visten todas de negro con arneses, que además bailan con los brazos cruzados, que tienen siempre como la misma estética, ¿no? Al final es verdad que es inevitable que la electrónica se convierta en un producto cultural, en tanto que forma parte de una industria cultural muy grande que necesita explotar lo que encuentra para producir dinero, pero bueno, tiene como este origen que sí que es un poco más inaceptable. La cuestión sí que es verdad que eso que decía Marta, ¿no? Que existen fiestas y fiestas y ahí va la voluntad de cada una para encontrar las que son más fieles un poco a este espíritu que otras. Yo no sé si entendí bien la pregunta, pero era como una relación entre la fiesta y las redes sociales. Hay algo así en la pandemia, como que la fiesta se volvió por streaming, como, ¿no? Como pinchada por streaming, bueno, no sé. No, me parece que es como, ya sabemos que en las redes sociales no hay nada, pero ahí estamos, es como esas luchas, ¿no? Si haces una fiesta y tenés que difundirla por ahí, vamos por ahí, bueno, creo que es como que tienen los medios por los que se distribuyen, ¿no? O sea, las comunidades de escucha digitales en internet, etcétera, es parte del medio, ¿no? Como antes se pegaban carteles y ahora se pasan por ahí, ¿no? Por el WhatsApp y tal. Y todos, o sea, creo que la incomodidad es muy compartida, cada vez más grande, ojalá, pero bueno, es difícil responder cómo salir de ahí. Entonces, bueno, la fiesta también está ahí. Pero es verdad que curiosamente hay muchas fiestas buenas que no la cuelgan, no las televisan en las redes sociales, ¿no? Sí, es muy obvio lo que tengo para decir. Hola, buenas. Bueno, el título de esta charla es ¿Quién necesita una rave? Y al final es como una cuestión individual y también, como comentaba Ana, de lo necesito o lo deseo porque lo necesito, y esto no deja de ser una cuestión de carencia en la que realmente no estoy abogando a algo que me quiero expandir, sino que es algo como que quiero evadir y por ello necesito una rave, ¿no? Yo no sabía que necesitaba una rave hasta que hace 7 años me comí una pastilla y fue una fiesta de techno y dije, ¿necesitaba esto? Pero es verdad que con el tiempo y con otros determinados tipos de fiesta sí que pude ir identificando un poco una especie de anima mundi que no era tampoco muy capaz de comprender, que también me llevaba a lo colectivo, no solamente me llevaba a lo individual. Y poco a poco, con lo que comentaba antes también la compañera, de por qué el desperdicio al cuerpo, que también no pasa de ser también como una especie de ritual o de intento de más porosidad a lo que te puede ofrecer la fiesta, el ambiente, la música y demás. Mi pregunta es, ¿cuándo deja de ser una necesidad del ego de evadirse de su realidad y pasa a ser más una decisión consciente de congregación el ir a una rave? ¿Cuándo deja de abandonar quiero evadirme de esto que es la realidad y demás a un acto consciente de expansión del alma? También podríamos pensar cuánto me evado en el día a día, ¿no? Como, cuánto hay de evadirnos en el levantarse, ir a laburar, como también ahí yo tengo que hacer un esfuerzo grande a veces por no estar con mi ego en el trabajo, porque creo que también es complejo
creo que es algo muy personal cómo se toma uno la fiesta, ¿no? Para qué la usa y para qué la necesita, ¿no? Y sobre todo eso que dijiste como cronológico en la vida de una persona, un día te transforma y otro día te jodió la semana. Es ahí como la distribución del tiempo. Claro, has dicho de repente, ¿no?, esta idea de la relación del deseo con la falta, y me has tocado la espinita de lesiana que tengo dentro y digo, no, el deseo nunca es falta, nunca es carencia. O sea, yo entiendo el deseo como aquello que mueve, ¿no? Y el movimiento es intrínseco y no me hace falta que me falte nada para yo estar en movimiento ya. Forma parte de mi condición como ser viviente, estar en movimiento y desear. Pero la necesidad sí es creada y la falta es creada, ¿no? Esto sería lo que nos dirían Deleuze y Guattari en el Anti-Edipo, que el capitalismo produce carencia, por lo tanto acaba relacionando la necesidad del deseo con su propia carencia. Pero esto era solo para enmarcar como que no quiero que penséis que entiendo el deseo como una falta, ¿no? Creo que claro, la evasión y la fiesta es un tema ligeramente complicado, pero como decía Maggie, ¿no?, nos evadimos de muchas formas, de muchas más formas de las que pensamos. Tal vez la fiesta sea una de ellas, pero el punto es con qué de repente nos conecta la fiesta en nuestro intento de evadirnos de nuestra propia vida, ¿no? Igual ahí hay unos destellos que de repente nos hacen mirar hacia otros lugares, hacia otros espacios que desconocíamos por completo y otras necesidades de compartir, ¿no?, de sentirnos en común, que nos reorganizan en nuestra vida diaria de otra manera. Y yo creo que por ahí va el paso que uno da de cuando empiezas por un deseo un poco más hedonista, ¿no? Vamos a no decir evadir, vamos a decir hedonista, y cuando pasa a ser algo un poco más complejo, ¿no? Una relación que empieza a tener que ver con el entorno propio y con lo común. Y yo es que poco que añadir. Creo que es verdad que vivimos una época en la que estamos tan totalmente fuera de nosotros, con un aparato como el móvil, aunque estés en tu cama, ¿no? Como que de repente salir de ti o tener ese egoísmo de querer desconectar, pero que sea una cuestión presencial colectiva, pues ya es. Creo que yo no soy muy purista. Si voy a una fiesta egoístamente porque me quiero pasar bien, hay algo en esas fiestas que te trasciende, entonces no es solo tuyo. O sea, cuando llegas ahí, aunque vayas con tu cosa tuya de tener un mal día en el trabajo y quiero romperme la cabeza y no parar de bailar, luego pasan cosas ahí que transforman el principio del viaje. Pero para mí no hay ningún problema con querer tener motivaciones a priori egoístas para hacer cosas. No me parece tampoco muy problemático, digo, o sea, en sí mismo. Bueno, pues sí, creo que hay una pregunta más, pero andamos un pelín mal de tiempo. No sé dónde está el micro de... Sí, puedes hablar en alto, ¿no? Y si os parece bien, cortamos ya, ¿vale? Bueno, primero, que sois lo más, todas, Felisa, te amo, sois increíbles, chicas. Y pues nada, quería saltar un poco a lo que ha dicho la opinión problemática que ha dicho Marta que tenía sobre los safe spaces, y yo quería pues traer un poco aquí un término que vi el otro día en una publicación de una fiesta que hacen en Berlín nueva que se llama Kantcore, que es de una DJ que se llama DJ Handbag, y entonces hablaban en su fiesta que en vez de safer spaces, que es algo pues que al final, pues como tú has dicho, pues es como un poco complicado de conseguir, y aparte de complicado de conseguir tiene pues como ese toque paternalista también, un poco como el Protect the Dolls, pues no es Protect the Dolls, es Arm the Dolls. ¿Sabes? Hay que dar armas. Entonces la chica esta en su fiesta proponía un término nuevo que era braver spaces. En plan, no vamos a construir un espacio seguro, sino un espacio bravo, donde podamos defendernos, donde estemos abiertas a la cooperación y pues, si ocurre un problema lo solventamos y tal. Entonces, pues nada, quería sacar este término que a mí me encantó y para ver qué opináis. O sea, no era una pregunta, pero bueno, yo os lo lanzo. Pues sí, así creo que ha sido una forma fantástica entonces de cerrar. Muchísimas gracias a las tres, de verdad, ha sido fantástico.